Exactamente, bueno, específicamente se realizó entre la tercera y la cuarta semana de octubre, en realidad, ese primer intento de ingresar a Israel. Por desgracia, ingresaron principalmente a los barrios y a un festival. Dentro del festival fue donde realizaron, bueno, la principal, podremos decir, matanza, porque se realizaron no solo secuestros, sino, bueno, extorsiones a distintas familias. Es más, hasta hace pocos meses se seguían liberando personas que tenían capturadas dentro de la franja de Gaza, los terroristas de Hamás, ¿no? Así que bueno, sí, hace un año se cumple ese hecho, pero ya es un conflicto de larga data. Esto viene hace muchísimos años, realmente fue hace un año que el conflicto escaló, pero hace muchísimo tiempo que Israel viene teniendo conflictos con distintos países del sector, específicamente de Medio Oriente. Ha tenido conflictos con distintos países árabes, por ejemplo Egipto. Una coalición de países árabes que se ha enfrentado, eran 6 países árabes frente a Israel solo. Israel le hizo frente, pero ¿qué es lo que sucede acá? Es que, bueno, Israel está bancado con todo lo que es el sistema militar estadounidense, lo cual le puede hacer que se defienda, ¿no?, de todos estos ataques. Solamente que ahora sí hay un cambio en las reglas de juego. ¿Por qué? Porque hay, bueno, se le dice proxies a los ejes terroristas que trabajan para Israel, ¿no? Tenemos Hamás en la Franja de Gaza, pero después tenemos a Hezbollah en Líbano, por ejemplo, a los hutíes en Yemen, que también cortan en el Mar Rojo. Todo eso se llaman mini proxies, que son financiados por el Estado de Israel de Irán. Irán, para, bueno, realizar distintos ataques, ¿no? Y es por eso que lograron ingresar en ese octubre a Israel. Se hizo la inteligencia y, bueno, sucedió todo ese hecho, ¿no? Ahora se escala no solo contra Hamás, se suma contra Hezbollah, que ha sido lo más fuerte últimamente, y ya se está atacando el territorio ocupado por los hutíes en Sí, por Yemen. supuesto. Ahora se está priorizando, bueno, lo que es Hezbollah en el Líbano, que son los principales ataques. Hace un par de semanas veíamos como los beepers, celulares, incluso radios de autos, celulares último modelo, digamos, se explotaban con gran intensidad a objetivos puntuales de bueno, lo que tenía identificado el Mossad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Este conflicto escaló, se está bombardeando el Líbano, incluso, bueno, las últimas noticias, y hay que entender que en este juego no hay ni buenos ni malos, ¿no? Son directamente intereses que están en juego y que de un lado y del otro están tratando de exterminar, por decirlo así, al enemigo, ya que, bueno, el Estado de Irán hace mucho tiempo que plantea la destrucción total del Estado de Israel, y por ende a todas sus personas en distintos lugares del país, ¿no? Porque no solamente se realiza en Irán, ha realizado atentados en Europa, en América Latina, en distintos lugares del mundo. Es muy interesante lo que decís, que es una cuestión de intereses, porque Irán, por ejemplo, no es árabe, es persa. Es decir, que desde el punto de vista de la comunidad árabe, es el que está usando como excusa también a los árabes en el medio de toda esta disputa, ¿no? Exactamente. Bueno, dentro de lo que es la religión musulmana, vos tenés los chiitas y los sunitas. Se diferencian en la intensidad con la cual, bueno, practican la religión, ¿no? Irán es chiita, por ejemplo, pero Hamás en la Franja de Gaza es sunita. En teoría no tendrían que llevarse bien, pero el financiamiento para llevar a cabo las operaciones hacen que haya intereses en común. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El régimen iraní está en total decadencia. Hace un par de semanas habíamos visto que, bueno, mataron al presidente realmente, tuvo en ese accidente en el helicóptero. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? El líder, ellos tienen el presidente que maneja las cuestiones gubernamentales, pero el líder religioso. Este líder usualmente se lo conoce como, bueno, el ayatolá. Se comenzó con el ayatolá Khomeini. En este caso tenemos el último ayatolá, que ya tiene 85 años de edad. En teoría tendría que haberse sucedido con el presidente que falleció. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de la misma población de Irán ya no están respetando las reglas, por ejemplo, todo lo que era la yihad. Todas las mujeres que se veían vulneradas en su aspecto físico porque no podían salir de su casa si no era acompañada por un hombre que esté con el que está casado, que sea su hermano, que sea su padre, y si salían vestidas de forma incorrecta a como ellos tenían o plantean que tienen que salir las mujeres, en muchos casos eran golpeadas y en otros casos eran asesinadas. Es curioso, ¿no? Porque allí
es más allá de Oriente Medio, ¿no? Afganistán e Irán son dos países que hoy, digamos, tienen un fundamentalismo, uno con talibanes y otro con la política de los ayatolás, pero en los años 60 eran pro-occidentales, ¿no? Y la cultura tenía una gran marca occidental. Totalmente, en realidad, bueno, Estados Unidos, principalmente como el gran ejecutor de acciones dentro del Medio Oriente, se ha guiado más que nada por sus intereses dentro de la región, específicamente ligado a lo que es la cuestión del petróleo, donde en ciertos momentos en Afganistán han sido aliados, en Irán o en Irak también han movido ejes para tratar de conseguir sus intereses dentro de la región. La cuestión ideológica, la cuestión religiosa ha sido algo que ha enfrentado a Israel y toda la rama islámica por separado totalmente, pero la cuestión de intereses comerciales, ya que por ahí pasa lo que se llama el estrecho de Hormuz, que es lo que están controlando ahora los hutíes, eso pasa la mayor cantidad del petróleo del mundo y es lo que ha generado la suba del petróleo en los últimos días. De hecho, en Singapur hay una gran cantidad de barcos estacionados porque no pueden ir por el Mar Rojo por los problemas de los Totalmente, y ese Mar Rojo tiene la conexión directa al Mediterráneo. Al Mediterráneo. Si no, tenés que ir a dar totalmente la vuelta por África o irte directamente por Asia. ¿Qué es lo que pasa? Irán, su principal exportación es petróleo. Entonces, dentro de este juego de intereses, donde ellos mismos están limitándose en todo lo que es su aspecto comercial, ¿qué es lo que sucede? Existen dos tipos de lo que se llama sanciones comerciales. Hay un tipo de sanción comercial que a mí como país no me permiten negociar o vender productos a otros países. Pero hay un segundo tipo que es, no solamente estoy yo impedido de generar comercio internacional, sino que cualquiera que comercie conmigo tampoco va a poder comerciar con otros países. Y ese es el momento en donde está Irán en este caso. ¿Por qué? Porque la economía de Irán no está como la de Rusia, por ejemplo. Porque Rusia todavía puede seguir comerciando con China. Rusia todavía no tiene las sanciones económicas del segundo nivel que le impiden, por ejemplo, comerciar con China. Irán está totalmente aislado y por eso es que, por ejemplo, todo su gran armamento militar del cual ellos dicen que es algo de última tecnología, estamos hablando de armamentos del 45, máximo del 80, casas, no sé si se recuerdan la película Top Gun, de la primera, bueno, esos tipos de aviones son los que actualmente están usando Irán para combatir, por ejemplo, o mandarle tropas, por ejemplo, a Hezbollah. Es decir, no solamente tiene una economía devastada, tiene una institucionalidad muy débil, sino que en la cuestión armamentística ya se está viendo debilitado. Y es por eso que está el punto clave, que es, ahora en este momento, los pocos líderes que quedan de Hezbollah en el Líbano están pidiendo ayuda al régimen iraní. Y el régimen iraní no puede darle esas soluciones, siendo que eran los principales que decían que en el momento en que Israel haga cualquier acción, nosotros vamos a defender los intereses del Estado Islámico. ¿Y hay algún peligro nuclear con Irán o es todo, digamos, una estrategia temeraria, digamos, de decir que tenemos, pero no lo tienen? Bueno, es que ahí está el truco, ¿no? Principalmente se ha hablado mucho de la cuestión del desarrollo nuclear que tiene Irán. Justamente por las sanciones comerciales que tiene Irán, se había firmado un pacto entre Estados Unidos y el régimen iraní para bajar las sanciones comerciales a cambio de que se haga una inspección del desarrollo nuclear que tenga dentro. ¿Qué es lo que sucedió? Al momento que los interventores ingresaron a Irán, no les dejaron estudiar efectivamente cuál es el desarrollo. Por ende, no se sabe si realmente tienen desarrollado el armamento nuclear, pero en el caso de que lo tengan, según todos los dichos que había hecho el ayatolá, tendrían que haberlo utilizado. ¿O qué es lo que están esperando todavía para utilizarlo si es que realmente tienen esta tecnología, ¿no? Porque ya están debilitados en todos sus proxies. Todos los ataques, eran más de 200 misiles, en teoría de última generación, que había lanzado Irán hacia Israel. En ese caso, en ese último ataque, solamente hubo un par de heridos de Irán y la única persona que murió era Palestina. O sea, estamos que había quedado afuera de los refugios. Exactamente, era encima cerca de Cisjordania. Estamos hablando que los ataques que en teoría tendrían que haber sido de precisión con su alta tecnología no están siendo efectivos. Entonces,
no sé cuánta certeza podemos tener de la tecnología que están desarrollando en cuestión de armamento nuclear, ¿no? Hay dos elementos interesantes para incorporar al análisis. Primero, la resistencia interna que comienza a aparecer también en Israel, incluso hasta de familiares de rehenes que todavía tiene Hamás, fundamentalmente por una cuestión de desproporcionalidad en función de los ataques masivos que ha tenido Israel, básicamente en la Franja de Gaza. Pero aparecieron nuevos elementos, entre ellos el presidente de Francia, Macron, anticipando la posibilidad de embargo, y hoy hay un diputado de Francia requiriendo la activa participación del gobierno francés para evitar el envío de armamento. ¿Esto puede pesar un poco, a ver si Netanyahu afloja un poco? Estados Unidos está a la expectativa de que tiene elecciones, ¿no? Exactamente. Ni para un lado ni para el otro, va a brindar ayuda a los marginados. Bien, desde el lado de Europa, Francia usualmente trata de pararse a nivel internacional como líder de toda la zona euro, ¿no? Por desgracia no está teniendo esa impronta, usualmente lo supera Alemania. Alemania es el que principalmente le está dando armamento, por ejemplo, a Ucrania, pero ninguno se está metiendo específicamente en la cuestión de Israel. Tenemos que tener en cuenta que ellos son bastante respetuosos con lo que es el derecho internacional, y actualmente hay una orden de captura para el primer ministro Netanyahu por parte de la Corte Penal Internacional, que es un sistema internacional que puede llegar a juzgar personas, ¿sí? Como decíamos hace rato, acá no hay ni buenos ni malos, y en el caso de que otros países lleguen a tener algún tipo de participación en este conflicto, realmente se haría una cuestión más de conflicto internacional. ¿Por qué? Porque esas células dormidas que están dentro de Europa y que pertenecen o son financiadas por el Estado de Irán pueden en cualquier momento activarse, y ya han ocurrido hechos dentro de Francia. Por lo cual sería algo poco estratégico, pues sería tomar riesgos sin la necesidad, ya que podés seguir aportando o ayudando, por ejemplo, al régimen de Irán sin necesariamente hacerlo tan público, ¿no?